he estado muy activo, haciendo muchas cosas. Vamos a continuar analizando el Padre Nuestro. Después que lo terminemos, vamos a hacer un espacio para preguntas y seguimos haciendo algunos comentarios de algunas cosas que ustedes acaban de decir que son muy interesantes. Bien, yo les había dicho que esto del pan de cada día dárnoslo hoy es lo más fácil en la oración, porque es lo que nosotros siempre hacemos. De hecho, el elemento más fácil de la oración es pedir. Y uno de los grandes esfuerzos que nosotros tenemos que hacer como cristianos es quitar el pedir como la razón básica de la oración. No puede ser que la oración se convierta en un ejercicio para pedirle cosas al Señor, nada más. Obviamente que las pedimos, el Señor nos las da, algunas no nos las concede por su misericordia, pero el diseño de la oración está mucho más allá de pedir y mucho más allá de oraciones utilitarias. Recordemos que la oración es más universal de lo que uno se imagina. Hay mucha gente en el mundo que ora y aunque nosotros no nos gusta eso, pero Dios responde las oraciones de muchas personas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pero que, bueno, creen en Dios y le piden cosas a Dios y Dios en su misericordia se las concede. Pero nosotros obviamente estamos a otro nivel, porque nosotros tenemos una relación con Dios. No es una religión, sino una relación. Entonces, cuando yo oro, yo no le doy gracias al Señor, yo no le pido el pan, porque es que Él ya me lo dio. Yo tengo 75 años y 9 meses comiendo y nunca le he pedido nada. Nunca me ha faltado. Y huérfano de papá y mamá a los 5 años, con 6 hermanos más. Y nunca me acosté sin comer. Me hice adulto. Me casé, tuvimos nuestros hijos. Estuve desempleado. Y nunca en mi casa faltó el alimento. Nunca tuve que pedírselo al Señor. Porque siempre lo tenía. Y gracias al Señor que siempre lo tuve en abundancia. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque a uno le parece eso natural. Cuando uno se sienta a la mesa a comer, muchas veces uno se sienta a la mesa a comer porque tiene comida, no porque tiene hambre. Pero hay gente que no se puede sentar a la mesa porque no tiene mesa y tampoco tiene comida. Y uno se olvida de esas realidades, hermano, pero hay millones de personas en el mundo que no tienen comida. Entonces, cuando yo le digo, no te va a pedir el pan, Señor, porque es que ya me lo diste. Y estoy muy agradecido porque siempre el Señor ha provisto para nuestra mesa. Ok. La octava escalera del Padre Nuestro es: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí acuérdense que yo les he enseñado que el Padre Nuestro es una revisión de la vida. Por eso que el Señor lo entregó. Creo que no nos hemos dado cuenta de eso. Creo que no hemos entendido lo que es el Padre Nuestro. Pero esta parte número 8 es toda una teología. Esa es la teología del perdón. Perdona nuestras deudas. Fíjate, la frase está redactada de tal manera como si nosotros estuviéramos recordándole al Señor que nos tiene que perdonar porque nosotros perdonamos. Pareciera que la redacción en español de la frase nos quisiera decir, bueno, tú no tienes que perdonar porque nosotros perdonamos, ¿ya? Como que somos un poquito mejor que tú, pues. Y para que no se te olvide, Señor, perdónalo, ¿ok? Porque nosotros perdonamos. Ese no es el sentido de la frase.
El sentido de la frase es el siguiente: perdónanos. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero, ¿qué es lo que significa perdonar? Es extraño que la idea, nunca he sabido de quién salió la idea, pero la idea que maneja la iglesia es que perdonar es olvidar. Y por supuesto mucha gente tiene crisis con eso, porque no se puede olvidar de los problemas que tiene y no se puede olvidar de las ofensas. Y como no se puede olvidar, entonces cree que no ha perdonado. Y la Biblia no enseña que el perdón es olvidar. Ahora, el perdón es una doctrina capital del Evangelio. Si no hay perdón, no hay salvación. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Y en eso Cristo fue absolutamente claro. Ahora bien, yo puedo recordarme de una ofensa y perdonarla. Sí. Y el recordarme de la ofensa no elimina el perdón. No. Porque perdonar no significa olvidar. ¿Por qué no puede significar olvidar? Bueno, sencillamente porque uno no puede olvidar voluntariamente. O sea, el olvido es como los latidos del corazón. Uno no puede decir, voy a parar el corazón 2 segundos, 3 segundos. Ah, párate, corazón, y ahora arranca. No, uno no puede hacer eso. El corazón late cuando él quiere latir y se deja de latir, se acabó la historia, ¿verdad? Ahora, si yo quiero mover la mano y abrirla, yo digo 1, 2, 3, 4, y yo la abro las veces que quiera, porque yo decido cuántas veces la voy a hacer. Esos son movimientos voluntarios. Pero olvidar para la mente humana no es una decisión, es un accidente. Uno se olvida de cosas sin que uno quiera olvidarse. A veces se olvida y con el tiempo, por alguna razón, el recuerdo lo trae. Y a veces, aunque traten de decirte y de recordarte, tú hiciste esto, tú me dijiste esto, uno no se recuerda porque uno lo olvidó totalmente. Así funciona. Ahora, cuando nos ofenden, eso no se olvida nunca. Nunca. Porque es una parte de nuestra personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros no nos gusta perdonar, a nosotros lo que nos gusta es cobrar. Y de hecho, cuando una persona nos ofende en la iglesia, siempre tenemos presente lo que nos hizo y le hacemos así como quien dice, te tengo en salsa, yo tengo una deuda, como dicen por allá, te agarro en la bajadita, estoy esperando. Y creemos que hemos perdonado, pero si reaccionamos así, no hemos perdonado. Perdonar es pasar por alto, es lo que dice la palabra de Dios. Pasar por alto es comportarse como si la ofensa no hubiera ocurrido. Y al pasar por alto, nos comportamos con esa persona como si no hubiera pasado nada, aunque la memoria nos dice que sí pasó. Porque el problema no está en la memoria, el problema está en la conducta. Si la persona me ofendió, entonces, pero yo no le saludo, no le sonrío, me paso para la otra acera cuando lo veo en la calle, salgo por la otra puerta de la iglesia, pero yo digo que lo perdoné, pues no lo he perdonado nada, porque no estoy pasando por alto. Pasar por alto significa, en términos coloquiales en español, hacerse el loco, pues. O sea, me ofendió, pero yo lo amo, yo lo invito a comer a mi casa, yo me puedo sentar a comer con él, a tomarme un café, si necesito un favor se lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pasé por alto, o sea, no tomé en cuenta que fue exactamente lo que hizo Cristo con nuestros pecados. ¿Ustedes creen que Cristo se olvidó de nuestros pecados? Primero, no se olvidó porque no es susceptible de olvidarse, pero no los toma en cuenta. Cristo no toma en cuenta nuestros pecados, ¿sí? Precisamente porque los pasó por alto, o sea, los perdonó. Obviamente que perdonar no es fácil y cuando uno tiene conflicto con las personas, con cualquier persona, de la iglesia o fuera de la iglesia, y a uno le cuesta perdonar, entonces uno tiene que pedirle al Señor que lo ayude, Señor, y uno tiene que poner a esa persona en oración y ponerla en su lista, si es posible de primer lugar, y pedirle al Señor, bendice a esa persona, Señor. Y usted se va a dar cuenta que con el paso del tiempo, esa amargura, ese rencor, ese malestar que usted sentía contra esa persona, eso se va a ir cediendo producto de la oración. ¿Ok? El número 9, no nos metas en tentación.
no es una buena traducción. No es una buena traducción porque el Señor no nos mete en tentación. Él no nos mete. La tentación no es algo a lo que Dios nos empuja. La tentación es la prueba de nuestra libertad. Eso es todo lo que es la tentación. O sea, ¿por qué somos tentados? Bueno, porque somos libres y porque el enemigo, mientras esté en esta parte de la eternidad, va a tocar la puerta de nuestro corazón. La tentación es una realidad porque estamos viviendo en un mundo que está maldito por el pecado. Y todas esas ofertas satánicas, que son las tentaciones, forman parte de la vida en la tierra. En el cielo no va a haber tentación ni ninguna de esas cosas. Pero ¿qué es la tentación? La tentación es sencillamente una invitación a pecar. ¿Quién hace esa invitación? Obviamente la hace Satanás, a través de un mundo que él más o menos controla. Eso significa que nosotros vamos a ser invitados a pecar en muchas formas y en muchas maneras. Unas más graves que la otra, etcétera, etcétera. Unas muy escandalosas, otras más sutiles, pero igualmente pecaminosas. Entonces, ¿en qué consiste la tentación? En que el enemigo se acerca a nosotros a través de todos los sistemas de comunicación que el enemigo tiene y nos susurra a nuestra mente la idea de ofender a Dios. ¿Qué hago yo con la tentación? Bueno, puedo hacer dos cosas. Puedo dejarla, es decir, puedo rechazarla o puedo caer en ella. ¿Qué es lo que hace un alumno con un examen? Bueno, dos cosas. Puede aprobarlo o puede reprobarlo. Ajá. ¿Y, en qué en qué consiste el que la persona repruebe o apruebe? Ah, buena pregunta. Tiene que ver con la preparación que la persona tenga. Si yo voy a un aula a presentar un examen, lo que me van a preguntar no es difícil ni es fácil. No puede ser difícil porque sería injusto y tampoco puede ser fácil porque también sería injusto. Es decir, si yo presento un examen, lo que me tienen que preguntar es la materia vista, lo que se vio en clase, ¿verdad? No me van a preguntar por debajo de ese conocimiento, ni por encima de ese conocimiento, porque, insisto, sería injusto. La tentación es exactamente igual. Dice la Biblia, no nos ha permitido tentación que no sea humana. Miren lo que dice la palabra de Dios. O sea, lo que el Señor está diciendo es que la tentación ocurre dentro de un rango que está protegido por Dios. ¿Ok? Dios no va a permitir una tentación que esté por encima de tu capacidad de respuesta. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos aguantar. Lo que no solemos nosotros entender es que esa salida depende de nosotros y no depende de Dios. Por eso es que por eso es que Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, si dependiera de Dios, pues nunca pecaríamos. Pero hay una partecita que depende de nosotros. Me invitan a pecar, ¿qué hago? Bueno, pienso, razono, me siento débil, me siento fuerte, digo que no, lo considero. Muchas cosas pueden pasar. ¿Qué hacemos los seres humanos con las invitaciones a pecar que nos hace Satanás? Bueno, hacemos toda esa gama de cosas. Cristo nos dijo, si ustedes quieren salir victoriosos en la tentación, tienen que hacer dos cosas, velar y orar. Ninguna otra acción en la palabra existe en la vida cristiana que sirva para el problema de la tentación. Y esto hay que decirlo muy claro porque la gente le echa la culpa a todo el mundo, la gente le echa la culpa al diablo, como si el diablo no lo va a invitar a usted para que venga a una vigilia. El diablo no lo va a invitar a usted para que pase una noche de oración. Esas no son cosas del diablo. El diablo no hace eso. Siempre que Satanás se acerca a nosotros, viene a qué? A tres cosas: matar, hurtar y destruir. Entonces, la tentación la vamos a ver reflejada en la vida diaria.
cuando estamos haciendo una diligencia, cuando estamos hablando con una persona, cuando tenemos una amistad, cuando estamos haciendo un negocio, cuando estamos haciendo una diligencia, cuando estamos interactuando con la gente, nuestro actuar tiene que ser ético, nuestro actuar tiene que ser de santidad. Si no es de santidad, obviamente estamos incorporando en nuestra vida un pecado, es decir, hemos cedido a la tentación. Líbranos en la tentación, no líbranos de la tentación, sino en la tentación, en el supuesto claro de que la tentación es una realidad. Usted no va a librarse de la tentación haciendo nada, aunque usted ore 25 horas diarias, la tentación va a estar allí, la tentación siempre va a venir. La diferencia va a ser que usted va a estar, mientras usted tenga una vida consistente de oración, obviamente usted va a tener una vida de victoria, usted va a tener una vida de rechazo al pecado, usted se va a enamorar tanto de Dios que en ocasiones la idea de ofender a Dios pecando es una idea que usted va a rechazar totalmente. Eso hay que, eso hay que procesarlo y eso hay que cultivarlo. El rechazo a la tentación se cultiva a través de la vida de oración. De manera que si no hay una vida de oración, es muy difícil que usted se mantenga íntegro delante de la presencia de Dios. Ahora, todo eso está ahí en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el problema no es rezarlo. El problema es que cuando usted llegue allí, usted se examine. Por eso digo que es una revisión de la vida, ¿verdad? El Padre Nuestro, usted puede durar 2 y 3 horas desarrollando el Padre Nuestro mientras ora. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque usted no está apurado. No se trata de terminarlo, que si la primera, la segunda, no, hay 10 escalones clarísimos y cada uno revisa una parte de su vida. Y usted decide en cuál de los tres se demora más, porque en uno de esos usted tiene más debilidad y necesita quedarse más allí delante del Señor. Y la número 10, líbranos del mal. La traducción correcta es líbranos del maligno, o sea, líbranos del enemigo. Eso es un poquito distinto que líbrame de la tentación. ¿Por qué? Porque Satanás, como es malo, trata, y a veces lo logra, de hacernos daño. Un daño que nos toca de una manera inocente. El apóstol Pablo dice, íbamos a hacer tal cosa, pero Satanás nos estorbó. Dice Pablo. Satanás nos estorbó. O sea, Pablo es consciente de que en una de sus agencias ministeriales el enemigo se levantó y no lo dejó hacer lo que él quería hacer. Y en otro aspecto él dice, nosotros conocemos las maquinaciones del diablo. Es decir, el diablo tiene un poder relativo de hacernos un daño aunque nosotros no tengamos culpa. No se trata de tentaciones, se trata de acciones del enemigo que por ejemplo, alguien puede calumniarlo a usted y usted dice, ¿de dónde salió eso? Bueno, eso es una obra del enemigo. Hay personas que han recibido enfermedades. Hay un misionero que estaba en un país de África y se enfermó de malaria. Esto lo cuenta un pastor, un misionero, en uno de sus libros. Y él se empezó a encoger, era un joven, él se empezó a encoger este misionero y lo llevaron al hospital, no reaccionaba hasta que se puso en posición fetal. El misionero fue al hospital, lo ve así, estaba inconsciente, no reaccionaba en posición fetal y él sintió en su corazón que era un espíritu de muerte lo que lo estaba atacando. El misionero le acercó la boca al oído del otro joven misionero y le dijo, espíritu de muerte, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y el hombre reaccionó y al día siguiente ya estaba de pie y lo dieron de alta. Esos son algunos ataques del enemigo que nosotros tenemos que estar pendientes de y tener cuidado de no ministrar en áreas espirituales donde nosotros no tenemos autoridad para hacerlo y tenemos que buscar gente que tenga más autoridad para eso. Bien.
Entonces, en esencia, Padre nuestro, 2, 3, que estás en los cielos, 4, santificado sea tu nombre, 5, venga tu reino, sea tu gobierno a la tierra, número 6, hágase tu voluntad. Es muy importante esto, que le pidamos a las cosas al Señor si es su voluntad. Y que cuando tomemos, cuando queramos hacer cosas que requieren de cierto juicio, obviamente no de todo, ¿verdad? Pero a cosas que requieren de cierto juicio, que no estemos seguros, Señor, muéstrame tu voluntad. Y si es tu voluntad, ábreme las puertas. Es bien importante eso. Eh, Hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, líbranos en la tentación y líbranos del maligno. Ok. Antes de hacerle el espacio para que hagan algunas preguntas, yo quisiera hacer algunos comentarios, ¿no? Celebro mucho que el pastor José Daniel haya hecho lo que hizo hoy y creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacerlo con mucha más frecuencia, porque lo que ustedes hicieron hoy no fue ponerse a orar unos por los otros, sino entrar en intimidad, en soledad. Eso no es fácil. Es más fácil cuando nosotros estamos orando los unos por los otros, porque estamos distraídos. Yo oro por la hermana ora por mí. Perdón. Eso tiene su espacio. Pero el espacio de apartar un tiempo para estar en intimidad con el Señor es otra historia. Y esa es la verdadera esencia de la oración. Y obviamente eso es lo más difícil, porque ahí nosotros nos encontramos con Dios. Y en ese aspecto de la oración es donde Satanás se hace enemigo y hace todo lo posible porque nosotros nos levantemos del lugar. Porque nosotros por eso yo acostumbro orar para orar. ¿Qué llamo orar para orar? Bueno, que antes de mi tiempo de oración yo le digo, Señor, cúbreme, porque el enemigo va a mandar sus dardos para que yo no pueda orar. Él lo hace, eso lo hace todos los días con todo el mundo, porque es que a él le molesta demasiado la oración. Entonces pongo un vallado, Señor, alrededor de mi mente. Cubre mi mente para que no me distraiga, porque es que nada más comienzo a orar, las ideas de lo que tengo que arreglar en la casa, que el carro, que esto, que lo otro, empiezan a venir como si le estuvieran abriendo la puerta a esas ideas. ¿Eh? Algunos de ustedes están sonriendo porque saben que eso es verdad. Y eso es normal, el diablo hace eso todos los días. Pero casi no hace eso cuando estamos orando los unos por los otros. En la intimidad es el momento en que tenemos más chance de entrar en la presencia del Señor. Satanás no quiere eso porque esa presencia nos transforma. Entonces él levanta un lío de distracciones para que el tiempo pase y nosotros no oremos. Entonces, eso que hizo el pastor hoy me gustó mucho y es importante que esos minutos lo llevemos a la vida íntima, a la vida diaria. Una pregunta. ¿Por qué cerramos nosotros los ojos cuando oramos? Ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos? ¿Saben? Cuando estaba en la iglesia, que era un muchachón, un día me metí con unos compañeros de la iglesia en una cueva por ahí en un cerro, uno de esos cerros de Caracas, esos cerros llenos de vegetación, cosas que hoy en día pues yo no lo haría, no lo hago porque tengo más juicio, pero uno cuando está joven hace esas cosas medias locas. Primero metiste en una cueva oscura, imagínate tú, a ver qué uno consigue ahí, pero bueno, yo me recuerdo que nos pusimos a orar en la cueva, pero la cueva era oscura, tan oscura que uno no se veía ni las manos. Y yo le dije a mis compañeros, pero aquí no tenemos que cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque si no estamos viendo, nos quedamos a cerrar los ojos. Pero sin embargo, yo lo cerraba. ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo cerraba? Bueno, porque tengo el hábito de cerrar los ojos cuando oro. Quizás mi inconsciente me decía, tienes que cerrar los ojos porque estás orando. Y no es así.
Uno no tiene que cerrar los ojos porque está orando. Uno cierra los ojos para no distraerse, más nada. O sea, no hay nada espectacular, no hay nada teológico, no hay nada bíblico, no hay nada espiritual en cerrar los ojos. De hecho, hay momentos que uno está orando y no debe cerrar los ojos. Cuando uno está orando, por ejemplo, por una persona que está poseída por un demonio, lo único que usted no debe hacer es cerrar los ojos, porque el demonio puede agredirlo, entre otras cosas. Y hay situaciones en las cuales uno está orando que uno no puede cerrar los ojos porque la situación no lo permite. ¿Okay? Porque uno está orando, pero hay situaciones que uno está orando y tiene que estar controlando otra cosa. Por ejemplo, los ancianos de la iglesia, los diáconos, los ujieres, ellos no pueden estar con los ojos cerrados. Ellos tienen que ver quién salió, quién entró, que el muchachito lloró, que la señora se paró, lo que sea, quién entró a la iglesia. O sea, tienen que vigilar, entonces tienen que tener los ojos abiertos. Ajá. ¿Y qué pasa con la oración? Nada. La oración es igualita con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Nosotros cerramos los ojos para evitar distraernos. ¿Ok? Simplemente para evitar distraernos. No hay ninguna teología en el cerrar los ojos. La hermana María dijo algo que me gustó mucho. Ella dijo, hay una dimensión en la cual no hemos entrado. Y eso me gustó mucho eso, porque de eso se trata estas charlas que estamos dando. Hay una dimensión de la oración en la cual nosotros no hemos entrado y tenemos que entrar. En esa dimensión no es fácil, pero esa dimensión es la dimensión de Cristo. Cristo, como les dije, a pesar de tener un ministerio tan exitoso, a pesar de que a veces no tenían tiempo ni para descansar ni para comer, a pesar de que siempre estaba rodeado de un poco de gente porque Cristo hacía milagros más de la cuenta, sanaba, resucitaba, multiplicaba la comida. Era un espectáculo el Señor, un fenómeno. Sin embargo, Cristo nunca descuidó la intimidad de la oración. A mí eso me quebranta mucho. Y me quebranta mucho porque es lo que yo primero reviso para explicarle a la gente, al creyente que peca, explicarle por qué ha pecado. Porque a veces la gente peca y no sabe por qué. Bueno, pecamos porque recibimos una invitación del enemigo y no estábamos preparados para decirle que no. Y la experiencia y el conocimiento no sirven para enfrentar a la tentación, no sirven para eso. Lo que sirve para eso es la oración y entender que es un día a la vez. Que yo hoy comienzo una nueva etapa, pero cuando amanece, el diablo está otra vez vivito y coleando, buscando ver cómo me tumba. Y yo no puedo decir, bueno, yo tengo 10 años que... Cuidado con eso. El enemigo insiste, insiste, y llega un momento en que rompe las resistencias de tu vida. Y tú sientes, tú vas a sentir allá en lo profundo de tu corazón que tienes una invitación para pecar y que estás débil y que vas a ceder a la tentación. Eso es lo más doloroso de todo, que tú sabes que vas a pecar, que vas a ofender a Dios, pero no te puedes retroceder sencillamente porque no tienes fuerza. Es como que si estuvieras presentando un examen y tú dices, oye, pero es que no puedo responder esta pregunta. Yo vi esto, pero es que no lo estudié y no hay forma de que respondas la pregunta sencillamente porque no la sabes. Hay momentos en que Satanás te tienta y tú dices, oye, pero y esto está feo, esto está malo, pero no retrocede. Y no retrocede porque no tienes con qué, porque no tienes una vida de oración que te incorpora un poder para vencer a la tentación. Entonces, esa dimensión espiritual que decía la hermana María, es muy importante que lleguemos. Y de eso vamos a hablar al final. No sé si tienen alguna pregunta antes de que sigamos con algunas otras notas que quiero darles del libro. En el capítulo
21. Orar no es una actividad natural. Ahí yo les cuento que puse en un trabajo que hice para el seminario esa frase: orar no es una actividad natural. Bueno, el profesor me tachó la frase y me dijo, no, ¿cómo explicas entonces el hecho de que casi todo el mundo ora aunque no sea a Dios? Me parece que el orar, sobre todo en casos de emergencia, es muy natural. Creo que tu expresión está muy cargada. Esa fue la respuesta de mi profesor. Obviamente, como estábamos hablando lenguaje distinto, yo no discutí eso porque cuando uno habla otro idioma no puede discutir, pues, ¿no? Porque no se entiende. Entonces lo dejé de ese tamaño. Pero me di cuenta, bueno, empecé a leer un libro de Bill Hybels, No tengo tiempo para orar, en esos días. Y me asombra cuando Bill Hybels comienza el libro con la misma frase que yo puse en mi monografía. La oración no es una actividad natural. Yo dije, wow, yo no sé si, yo nunca había visto la frase, a mí me salió esa frase del corazón, pero veo que le salió a él también, que escribió uno de los mejores libros, No tengo tiempo para orar. Lo que queremos decir que que la oración no es una actividad natural, es decir, que la oración es como comer y como bañarse. De hecho, es una actividad contraria a la naturaleza humana. Cuando usted ora, ofende al mundo de las tinieblas y eso tiene un costo. Por eso orar no es natural, porque la oración no se adapta a las normas de un mundo que anda a contrapelo de la voluntad de Dios. Entonces, creo que cada uno de ustedes como gente de iglesia, como cristianos, y agradezco muchísimo al pastor, me contenta muchísimo que el pastor Fasolino haya tenido esta idea maravillosa de estos encuentros. Y espero que estos encuentros no sean nada más de 4 semanas, sino que estos encuentros sean un punto de partida para que cada uno de ustedes comience un avivamiento en su propia vida. Ustedes oyen que la gente dice, hay un avivamiento que viene para los Estados Unidos, para Venezuela, para Colombia y tal. Bueno, y los años van pasando y uno no ve el avivamiento. Está bien, que el avivamiento venga cuando venga, pero hay algo que usted puede manejar. Usted puede manejar su propio avivamiento. ¿Sabía eso? Usted puede manejar su propio avivamiento. Si usted quiere, su avivamiento comienza hoy, eso lo decide usted. Eso no lo para nadie, nadie se le atraviesa. Si usted quiere comenzar un avivamiento en su vida, o sea, una transformación, y usted quiere llegar a ser un cristiano de otra dimensión, entonces eso lo tiene usted en sus manos. Y eso sencillamente se produce viniendo. Usted le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero un avivamiento para mi vida. Yo quiero un renacer para mi vida. Yo estoy cansado de este evangelio religioso, de venir a la iglesia a cantar y esto, y levantar las manos y tomar la Santa Cena, pero yo me siento vacío porque me he acostumbrado a la religiosidad, pero no hay relación contigo, no hay intimidad contigo. No, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero conocerte a la persona de Dios, a la persona de Cristo. Yo quiero conocer tu palabra, yo quiero interpretar tu palabra, yo quiero conocer a mi enemigo, yo quiero saber cómo él actúa, yo quiero conocerme a mí mismo, yo quiero saber cuáles son mis deficiencias espirituales, porque las tengo, pero a veces no sé cuáles son. Y esa es la dimensión del avivamiento. Usted se va a ir convirtiendo poco a poco en un cristiano más espiritual, más sensible. Usted va a percibir la dirección y la voz del Espíritu Santo. Usted va a percibir la interpretación sana de la palabra de Dios, que no es fácil porque es la palabra de Dios. Usted va a recibir una fortaleza increíble
para enfrentarse a la tentación, y aquellas cosas que a usted le costaba hacer, aquellas cosas que a usted le costaba obedecer, ahora usted va a sentir en la presencia de Dios que son más fáciles, sencillamente porque está más cerca de Dios, y al estar más cerca de Dios a través de la oración, usted obviamente se llena más de Dios, porque eso es un fenómeno obligatorio. Te acercas a Dios y Dios se acerca a ti. Entonces, estoy hablando de la lección número 21. Queremos enseñarle esto a las personas para ayudarlas a entrar en una dimensión espiritual que las prepare para para los retos de la experiencia cristiana. Hay que saber que la oración es la llave para acceder al verdadero poder de Dios en su vida. Quienes no oran están indefectiblemente desconectados del poder divino. Por eso cuando uno trata con una persona con dolor que ha cometido una falta, hay una desconexión con el poder divino. Nosotros vivimos en el mundo, no estamos en el cielo. Y los valores de este mundo son valores anti Dios. Y déjeme decirle algo, cada vez son peores. Ahora, todas las cosas que la palabra de Dios prohíbe, ahora son un derecho adquirido para la gente. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde cada vez vamos a ver que es más normal el pecado. Y la gente va a exigir su derecho a pecar. Y nosotros tenemos que estar ahí firmes porque eso nos afecta. ¿Y cómo hacemos para que no nos afecte? Bueno, no podemos hacer otra cosa que refugiarnos en la vida de oración. En el capítulo 22 tenemos las dos caras de la oración. Cada vez que oramos estamos involucrados, aunque no sea nuestro deseo, en un acto de confrontación espiritual. Orar es hermoso y difícil al unísono. Hemos aprendido que la oración, como estructura religiosa, goza de gran estimación por parte de la gente en la iglesia. En nuestros archivos reposan centenares de respuestas a cuestionarios de trabajo de campo recogido durante años, además de experiencias en talleres, seminarios, conferencias de oración. Las personas abren su corazón y con transparencia confiesan su deseo de lograr una vida de oración, pero al mismo tiempo descubren que el acto de orar se inscribe en una batalla de naturaleza espiritual. O sea, no es fácil, hermano. ¿Qué le va a pasar a usted? ¿Cuáles son las experiencias que usted va a tener cuando decida que va a tener una vida de oración? Miren las cosas que le pueden pasar. Primero, a lo mejor usted va a poner su despertador para levantarse a las 4, a las 5 de la mañana y el despertador a lo mejor no le suena. ¿Por qué? Porque Satanás sabe hacer eso. Lo sabe hacer y lo hace. O el despertador le suena, pero usted no lo oye. Porque Satanás sabe hacer eso también. O usted lo oye, pero no se puede parar porque el sueño no lo deja. O usted se puede parar, pero no puede lograr la oración porque las ideas no lo dejan. Es decir, es una guerra. Y esa guerra hace que usted se sienta mal y que usted diga, no, esto no vale la pena. Déjeme decirle algo. Escuche bien lo que le voy a decir. Nunca se levante decepcionado del altar de oración, porque esa es una estrategia del enemigo. Cuando usted tiene batallas espirituales en la oración, el Señor está con usted allí. ¿Por qué? Porque Él está siempre con usted. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor no está lejos, Él está allí. Lo que pasa es que usted está buscando su presencia y usted está en un mundo contaminado. O sea, no estamos solos en este mundo. Hay millones de seres sobrenaturales del mundo de las tinieblas que no le interesan nuestra oración y gravitan sobre nosotros para que seamos cristianos nominales, religiosos. Entonces, no permita, escuche bien, no permita que su emoción afecte su fe. Aunque usted no sienta la presencia de Dios, Dios está allí. Aunque usted batalló contra la mente y se le fue la idea y volvió a agarrarla y se volvió a ir y volvió a ir y le dio sueño y se quedó dormido un ratito y se paró. Esa es una batalla, acostúmbrese a eso. Usted va a ser vencedor en esa batalla en la medida que vaya entendiendo lo que está haciendo.
usted está en un acto de guerra espiritual. Pero nunca se levante triste de allí, aunque se sienta fracasado. Aunque usted sienta que fracasó en ese intento, dígale, Señor, yo te doy gracias, porque vine a una cita en el altar. El enemigo trató de hacerme imposible esta cita, pero tú sabes que yo estuve aquí. Yo te amo, Señor, y mañana vuelvo, y usted vuelve, y vuelve, y vuelve. No se desanime nunca, y usted poco a poco va a descubrir la victoria, y ese tiempo de oración se va a convertir en más largo porque lo disfruta. Pero no solamente eso, sino que usted se va a transformar en un cristiano que va a ser cada vez más poderoso, más capaz de entender el mundo de Dios, de entender el mundo de las tinieblas. En nuestra cultura predomina con mucha fuerza la idea errática, por cierto, de que la oración es una actividad más. Y la iglesia como institución en el mundo entero ha fallado en eso. Hay muy pocas actividades de oración y las pocas que hay no contemplan la intimidad. Por eso me encanta cuando me recuerdo de la iglesia donde me formé, que teníamos los cultos de oración los martes, y los cultos de oración los martes eran lo mismo que hizo el pastor Fasolino hoy, pero durante 2 horas. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados de las 7:30 a las 9:30, a las 9, cada persona iba a buscar su lugar de oración. Estábamos acostumbrados a pasar tiempo con Dios en oración en la iglesia. Ahora no. Ahora como no estamos acostumbrados a orar, entonces dejamos que el tiempo pase, agárrate de las manos, dile al que está a tu lado, ora por él ora por ti, y así va pasando el tiempo. Hacemos eso porque no podemos pasar el tiempo en intimidad porque no estamos acostumbrados. Pero hay que acostumbrarse poco a poco a la soledad y a la oración íntima. Ese sentimiento hace que menoscabemos la importancia de la oración, practicándola apresuradamente como para salir del paso o cumplir con Dios, o como si el Altísimo necesitara nuestro concurso. Nuestra preocupación está centrada en que cuando oremos, alguien en la tierra pueda medirlo y aceptarlo. En otras palabras, nos preocupa más el juicio de la gente que la opinión de Dios. Antes de pasar a la pregunta, en la lección 23, insisto, Jesús, sin hacer mucho alarde, nos enseñó con su vida que orar, más que una actividad religiosa era más que una actividad religiosa, era establecer una relación íntima y personal con su Padre. Más que una actividad religiosa controlada por la iglesia, controlada por alguien, mucho más que eso, era una relación personal. Acabamos de entregar un resumen de contenido de lo que la tradición cristiana ha bautizado el Padre Nuestro. Hemos tenido que luchar tenazmente con la idea de que cuando estamos orando realizamos una actividad religiosa, por decirlo de alguna manera. Es impresionante cómo las formalidades externas han incidido negativamente para desarmar la oración y convertirla en algo que nosotros hacemos. No, hermano, no es eso. Es un encuentro con la persona de Dios. O sea, su encuentro íntimo en oración es nada más y nada menos que un encuentro con la persona de Dios. Aproveche ese encuentro, saque su corazón, dígale al Señor todas las angustias que tenga. No se moleste creyendo que el Señor se va a poner bravo por lo que usted dice. Si usted tiene algunas dudas bíblicas, dígaselas al Señor. Si usted le tiene rabia a algo o a alguien y eso lo molesta, dígaselo al Señor. Los salmos son eso. Los salmos no son poesías hermosas de alabanza y oración. No, en los salmos hay rabia, hay reclamo, hay angustia, hay frustración. ¿Por qué? Porque son encuentros con la persona de Dios. Y esos encuentros son los que nos van a enseñar a conocernos a nosotros mismos, a conocer a los demás y a ser absolutamente transformados. Bien, bueno, entonces ahora la voz es de ustedes.